back in ETV. Hoy en el programa de Balcony TV Valencia, José Moreno, que lo disfrutéis. Yo solo quería conocerte un poco mejor. Te juro que parecía que estabas por la labor y yo juraría que aún te escuece el amor. Te noto distante y fría al explicármelo. A simple vista sentía que era perfecto y no, por lo visto era yo. Por lo visto era yo. Yo solo quería que vieras mi habitación a plena luz del día y sonando el despertador. Y ahora te pediría, machacando el poco amor propio que me ha quedado, que lo pensarás, por Dios, cariño. Va, deja de hablar, por favor. Tus labios se mueven y dices cosas, pero yo solo escucho. Lo siento, pero ahora no. Lo siento, pero ahora lo siento, pero ahora no. Lo siento, pero ahora no. Lo siento, pero ahora no. José Moreno, muchas gracias. Muchas gracias a vosotras. Bueno, y el acompañante de guitarra también, gracias a ti. Tony Carrillo. Cantando una canción que pertenece a tu nuevo y tercer disco, pero Correcto. Antes de comentarlo, me gustaría que hicieras una breve reseña sobre tu trayectoria musical para ponernos a todos, no te preocupes, contesta con el mío, para ponernos a todos un poco en situación sobre tu trayectoria musical como artista. Pues cosas tú igual. Bueno, pues yo comencé muy temprano, en 2002, aproximadamente cuando tenía 17, 18 años, a componer canciones, a cantarlas delante de gente, y llegué un par de veces a la final del certamen de cantautores de Elche, lo que me animó un poco a seguir, y luego me vine a Valencia a estudiar, grabé un disco en 2006, le siguió otro en 2013, un poquito tarde, me tomé unos años ahí para terminar la carrera y eso. Y luego ya hace unos meses editamos Para Siempre de Momento, que es un disco ya más maduro, más sosegado y hecho ya con experiencia de otros dos discos y solventando los problemas que tuvimos en los otros. Que lo habéis grabado aquí en Valencia con Manolo Tarancón y bueno, pues háblanos un poquito de él, ¿qué podemos encontrar en él de nuevas melodías o diferencias con tus antiguos CDs? Pues la diferencia fundamental está en la producción, ya digo, lo hemos hecho en el estudio de Manolo Tarancón aquí en Valencia, en los estudios Caléxico, unos estudios brillantes, además que cuentan con la mano de Manolo, que es un cantautor excepcional de aquí de la ciudad.
y que tiene muchísima idea para la hora de arreglar los temas. Entonces, a ese nivel, tanto a ese nivel como a nivel de composiciones, digo, es un disco mucho más madurado, con tiempo para elegir bien las canciones, y sobre todo es un disco esperanzado, al contrario que los anteriores, que son un poco más bajoneros, un poco más tristes. Este es un disco que se centra en la esperanza, incluso en los momentos más duros, ¿no? Es un disco que el mensaje principal es que, a pesar de que todo a veces parece que va mal, siempre al final hay una luz al final del túnel, y al final se sale porque todos hemos salido ya. Cuando tienes una edad ya sabes que las cosas más... Oye, pero si todavía eres muy joven, vamos a ver. Os invitamos a todos a escucharlo, porque antes lo comentaba con José, que me lo ha regalado, y le digo, lo pondré en el coche, y me decía, menos mal, porque todavía es uno de los lugares donde se pueden escuchar los CDs hoy en día. Pues sí, todavía se puede. Muchísimas gracias por venir a nuestro programa, es un placer teneros aquí y esperamos, bueno, te deseamos lo mejor en el mundo de la música, esperamos volver a verte pronto. Muchísimas gracias. Yo soy Cris y me despido hasta el próximo programa de Balcón y Valencia, desde aquí, desde el balcón del Ayuntamiento de Valencia. Gracias, hasta luego. Chao. Back in ETV.